La abuela, abandonada por su hija, halló refugio en una casa vieja de adobe, pero lo que encontró dentro lo cambió todo. El amanecer cayó gris sobre el ejido de San Isidro, como si hasta el cielo supiera que ese día no traía nada bueno. El viento del norte levantaba la tierra seca en remolinos que se pegaban a la ropa, a la piel, al alma. Doña Amalia apretó el rebozo contra los hombros, no tanto por el frío, sino para que nadie notara el temblor que le subía desde el pecho. Sus manos, curtidas por años de comal y surco, sostenían a Emiliano con una ternura que contrastaba con la dureza del momento. El niño dormía ajeno a todo, su cabecita recargada en el hueco del cuello de su abuela, respirando con esa confianza que solo tienen los que no saben todavía que el mundo puede ser cruel. En el patio de la casa de Petra, su hija mayor, la tierra estaba barrida con esa pulcritud que solo servía para presumir ante las vecinas. Macetas con geranios rojos flanqueaban la entrada, y la puerta de herrería brillaba recién pintada. Todo en ese lugar gritaba prosperidad, orden, respeto, todo menos lo que estaba a punto de pasar. Petra salió con los brazos cruzados, el gesto adusto, los labios apretados en una línea delgada. Detrás de ella, en la sombra del corredor, estaban los otros hijos de Amalia, Josefina, Rubén y el más chico, Fernando. Ninguno levantaba la mirada, ninguno decía nada, como si el silencio los absolviera de lo que estaban permitiendo. «Ahí está tu herencia, mamá», dijo Petra, y su voz sonó metálica sin un gramo de cariño. «Una casa vieja de adobe, al otro lado del arroyo. Te la dejo usar mientras vivas. No vuelvas, ya estorbas». Las palabras cayeron como piedras. Amalia sintió que se le cerraba la garganta, que el aire no le alcanzaba. Quiso gritar, reclamar, recordarles las noches sin cena cuando ellos eran chicos, el luto que ella aguantó sola para que ellos comieran, las fiebres que espantó con rezos y trapos mojados porque no había dinero para el doctor. Quiso decirles que cuando Hilario murió, ella no se volvió a casar para que no les faltara nada, para que la tierra quedara para ellos. Pero la humillación le cerró la boca como con candado. Petra le aventó una llave oxidada que cayó en el polvo a sus pies. Después le extendió una bolsa de plástico descolorida con 2 mudas de ropa que olían a guardado. «Ahí te va, es más de lo que mereces». Amalia se agachó despacio, con Emiliano todavía dormido en brazos, y recogió la llave. El metal estaba caliente del sol y áspero de mugre. Cuando se enderezó, miró a sus otros hijos. Josefina tenía los ojos rojos, pero no dijo nada. Rubén miraba sus propios zapatos como si fueran lo más interesante del mundo. Fernando, el que siempre fue su consentido, volteó la cara hacia la calle. «Ninguno va a decir nada», susurró Amalia, y su voz sonó tan rota que hasta a ella misma le dio pena. El silencio fue peor que cualquier insulto. Petra dio un paso adelante y señaló hacia el camino de tierra. «Ya vete, no hagas esto más difícil de lo que es». Amalia apretó a Emiliano contra su pecho. El niño abrió los ojos. Vio la cara de su abuela mojada de lágrimas que ella ni siquiera sabía que había dejado escapar, y le rodeó el cuello con sus bracitos gordos. «No llores, güelita», murmuró el pequeño. Esa calidez pequeñita, ese amor sin condiciones, le dio a Amalia la fuerza para dar la vuelta y caminar. No corrió, no suplicó. Caminó con la espalda derecha, aunque por dentro se estaba quebrando en 1000 pedazos. El camino de tierra serpenteaba entre mezquites retorcidos y piedras que parecían puestas ahí nomás para hacer tropezar. El sol ya iba subiendo, y con él el calor seco que te chupa hasta la última gota de esperanza. A lo lejos, la silueta de una hacienda antigua se desmoronaba contra el cielo, con su capilla sin campanas, que alguna vez llamó a misa y ahora solo llamaba a los zopilotes.
El arroyo que tenía que cruzar estaba seco, nada más un tajo en la tierra con piedras blancas en el fondo y hierbas muertas en las orillas. Cuando por fin llegó a la casa, Amalia se quedó parada frente a ella sin poder dar un paso más. Era un cuarto de adobe cuarteado, con el techo de lámina vencido hacia un lado como si se hubiera cansado de resistir. Las paredes tenían manchas de humedad que parecían mapas de lugares donde nunca querría estar. La puerta estaba chueca, apenas sostenida por un gozne oxidado. En el marco había un clavo torcido, como si alguien hubiera arrancado hasta el último recuerdo de quien vivió ahí antes. Olía a barro viejo, a abandono, a años de que nadie se acordara de que ese lugar existía. Emiliano se removió en sus brazos. «Aquí vamos a vivir, güelita». Amalia tragó saliva. No podía llorar más. El niño necesitaba una espalda firme. No más lágrimas. «Sí, mijo, aquí vamos a vivir». Empujó la puerta y el chirrido fue como un gemido. Adentro, el piso era de tierra apisonada, desigual, con piedras que sobresalían. Había un fogón de piedra en un rincón, negro de hollín, y una viga del techo que colgaba peligrosamente en la pared del fondo. Una grieta corría de arriba abajo como una herida que nunca sanó. No había mesa, no había sillas, no había nada más que 4 paredes que apenas se sostenían. Amalia puso a Emiliano en el suelo con cuidado y se quedó ahí parada, en medio de esa miseria, sintiendo el peso de 70 años sobre los hombros. Podía rendirse. Podía dejarse caer, podía aceptar que así era su vida ahora, un estorbo en una casa de estorbos, pero entonces Emiliano le jaló el rebozo. «Tengo hambre, güelita», y algo en Amalia se encendió, una chispa pequeña, medio apagada, pero chispa al fin. Ese niño dependía de ella. Ese niño no tenía a nadie más, y si ella se rendía, ¿qué iba a hacer de él? Se arremangó la blusa, buscó en la bolsa que le había dado Petra y encontró un puñito de frijoles duros envueltos en un trapo. No era mucho, pero era algo. «Ahorita te hago de comer, mi rey». Salió a buscar ramas secas entre los mezquites. El sol ya pegaba duro y las rodillas le dolían con cada paso, pero Amalia no se detuvo. Juntó leña, regresó, prendió el fogón con la habilidad de quien ha hecho eso mismo 1000 veces. Llenó una ollita abollada que encontró tirada en un rincón. Le echó agua de un garrafón que apenas había traído y puso los frijoles a ablandar. El humo subía por el techo roto hacia el cielo gris. Emiliano se sentó en el suelo de tierra y empezó a jugar con unas piedritas, haciendo como que eran carritos. Amalia se sentó junto al fogón y por primera vez en todo el día se permitió pensar. Pensar en cómo había llegado hasta ahí. Pensar en que alguna vez tuvo una familia completa, una casa llena de risas, un marido que la quería. Pensar en que ahora solo le quedaba esto, un nieto huérfano y una casa que era más tumba que hogar. Pero también pensó en otra cosa, en que todavía respiraba, en que todavía podía hacer un fuego, en que todavía podía abrazar a Emiliano cuando el miedo lo despertara en las noches. La vida no se había acabado, nomás se había puesto más difícil. Y Amalia nunca había sido de las que se rinden fácil. Los frijoles tardaron una eternidad en ablandarse, como si hasta ellos se resistieran a cooperar en ese lugar maldito. Amalia los removía de vez en cuando con una cuchara de palo que encontró entre los escombros, mientras Emiliano seguía jugando con sus piedritas, ajeno a que esa iba a ser su cena, y quién sabe si su desayuno del día siguiente. Cuando por fin estuvieron listos, Amalia los sirvió en un plato desportillado. No había sal, no había tortillas, solo frijoles caldosos y el hambre que apretaba. Emiliano comió con ganas, soplándole a cada cucharada como le había enseñado su abuela. Y ese gesto tan simple le partió el alma a Amalia. Ese niño merecía más que esto, merecía un plato lleno, una mesa,
un techo que no amenazara con caerse en cualquier momento. ¿Está rico, mijo? Sí, güelita, muy rico, mentiroso hermoso. Amalia apenas probó bocado. El nudo en la garganta no la dejaba tragar bien, y además, si ella comía mucho, no iba a alcanzar para mañana. Guardó lo que sobró en la ollita y la tapó con un trapo. La tarde se fue oscureciendo y con ella llegó un frío que Amalia no esperaba. En el día el calor era de muerte, pero en cuanto se metía el sol, el viento del norte se colaba por cada grieta de esas paredes de adobe, como si tuviera ganas de recordarles que ahí no eran bienvenidos. Emiliano empezó a tiritar. «Tengo frío, güelita». No había cobijas, no había petate, no había nada más que el piso de tierra y el rebozo que Amalia traía puesto. Se sentó con la espalda contra la pared menos cuarteada. Abrió el rebozo y envolvió a Emiliano contra su pecho, como cuando era recién nacido. El niño se acurrucó buscando calor y Amalia empezó a cantarle bajito, una canción que le cantaba a sus hijos cuando eran chiquitos, cuando todavía la querían, cuando todavía era alguien para ellos. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». La voz le salió quebrada, pero siguió cantando porque era lo único que podía darle. Emiliano se fue quedando dormido de a poquito. Su respiración se hizo más lenta, más profunda, y Amalia sintió ese peso calientito contra su cuerpo, que era lo único bueno en medio de tanta desgracia. Afuera, los grillos empezaron su concierto nocturno. A lo lejos se oía el aullido de algún coyote. La luna se asomó entre las nubes y su luz entraba por los huecos del techo, dibujando líneas plateadas en el piso de tierra. Amalia miró alrededor de su nueva casa y se obligó a verla con otros ojos. No podía quedarse en la autocompasión. Tenía que pensar, planear, sobrevivir. La pared del fondo tenía esa grieta grande que le había llamado la atención desde que entró, pero ahora, con la luz de la luna cayendo justo ahí, notó algo raro. La grieta no corría natural como las demás. Era más recta, más intencionada, como si alguien hubiera marcado una línea. Amalia entrecerró los ojos. Quizá era solo su imaginación cansada. Quizá era que ya estaba tan desesperada que veía cosas donde no había nada. Pero igual, la inquietud se le quedó ahí, picándole en la cabeza como mosco que no se espanta. Emiliano se movió en sueños y murmuró algo que Amalia no alcanzó a entender. Lo apretó más contra su pecho y siguió mirando esa grieta. Mañana la revisaría, o pasado, cuando tuviera fuerzas, cuando no le dolieran tanto las rodillas y la espalda. Las horas pasaron lentas como miel fría. Amalia no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Petra diciéndole: «Ya estorbas». Veía a sus otros hijos mirando al suelo como cobardes. Veía la llave oxidada cayendo en el polvo. Y el coraje le subía desde el estómago hasta la garganta. Pero ¿qué podía hacer? Era una vieja sin educación, sin dinero, sin nada. ¿A quién le iba a reclamar? ¿Quién le iba a hacer caso? El cuerpo le dolía. Las rodillas le punzaban cada vez que cambiaba de posición. La respiración se le atoraba de vez en cuando, como si el pecho se le hubiera hecho más chiquito. 70 años no se llevan fácil cuando has trabajado como burra toda tu vida. Pero Amalia apretó los dientes. El dolor era parte de ella ya. Lo había sido por décadas. No iba a dejar que la venciera ahora. Cuando el primer rayo de sol se coló por la puerta chueca, Emiliano despertó. «Buenos días, güelita. Buenos días, mi cielo». El niño se desperezó y le dio un beso en la mejilla que olía a sueño de niño y a inocencia. Amalia lo abrazó fuerte, muy fuerte, como si con ese abrazo pudiera protegerlo de todo lo que vendría. «Vamos a desayunar». Amalia miró la ollita con los frijoles de ayer. Eso era todo lo que tenían. «Sí, mijo, ahorita caliento los frijolitos».
Volvió a prender el fogón. Le costó más trabajo que ayer porque las ramas que había juntado ya se habían acabado y tuvo que salir a buscar más. El sol apenas estaba saliendo, pero ya se sentía el calor que vendría. Juntó lo que pudo entre los mezquites, cuidándose de las espinas, y regresó con las manos rasguñadas. Emiliano comió su ración de frijoles recalentados sin quejarse. Amalia se obligó a comer también. Aunque cada bocado le pesaba, necesitaba fuerzas, si iba a hacer lo que tenía pensado. Después de desayunar, puso a Emiliano a jugar afuera, en la sombrita del mezquite más cercano, donde pudiera verlo desde la puerta. Luego buscó algo para barrer. No encontró escoba, pero sí un montón de ramas secas que amarró con un mecate viejo. No era gran cosa, pero servía. Empezó a barrer el piso de tierra, levantando nubes de polvo que le picaban en la nariz. Barrió la mugre acumulada de quién sabe cuántos años. Las telarañas de las esquinas, las piedras sueltas. El trabajo la distraía del coraje, de la tristeza, del miedo. Mientras barría, su mente iba más despacio, más calmada, y mientras barría cerca de la pared del fondo, volvió a ver esa grieta rara. De día se notaba más. Definitivamente no era natural. Amalia dejó la escoba improvisada y se acercó. Pasó los dedos por la línea y sintió que el adobe ahí estaba más suelto, como si alguien lo hubiera quitado y vuelto a poner. El corazón le empezó a latir más rápido. ¿Qué podía haber ahí? ¿Por qué alguien taparía algo en la pared? La curiosidad le picaba, pero también el miedo. A lo mejor era mejor no saber. A lo mejor lo que estaba escondido era peor que lo que ya tenía. Pero Amalia nunca había sido de las que dejan las cosas a medias. Si había algo ahí, tenía que saberlo. Aunque le diera miedo, aunque fuera otra desilusión más, buscó en el cuarto algo con que rascar el adobe. Encontró un cuchillo viejo medio oxidado que debió servir para cortar algo en tiempos mejores. Lo agarró y se quedó mirando la grieta. «¿Qué escondes?», le susurró a la pared. Afuera, Emiliano cantaba una cancioncita desafinada. El viento movía las hojas secas de los mezquites. El sol seguía subiendo, y Amalia, con las manos temblorosas, acercó el cuchillo al adobe suelto. Pero antes de empezar a rascar, se detuvo. No sabía por qué. Una corazonada, un presentimiento, la sensación de que una vez que abriera eso, ya no habría vuelta atrás. Guardó el cuchillo en el bolsillo de su delantal y salió a ver a Emiliano. El niño le sonrió con esa sonrisa que todavía creía que el mundo era bueno. «¿Jugamos, güelita?» «Sí, mijo, ahorita jugamos». La pared podía esperar un día más, o dos, o lo que hiciera falta hasta que Amalia tuviera el valor de descubrir qué secretos guardaba ese adobe. Al tercer día, los frijoles se acabaron. Amalia miró la ollita vacía, como si mirándola con suficiente fuerza pudiera hacer aparecer comida. Pero no era bruja, y la magia no existía. Solo quedaba el hambre y un niño que pronto preguntaría qué iban a desayunar. Salió al patio con Emiliano de la mano, pensando en qué podía hacer. Podía ir al pueblo a pedir trabajo. Pero, ¿quién le daría trabajo a una vieja de 70 años? Podía ir a tocar puertas pidiendo caridad, pero el orgullo le apretaba el pecho con fuerza. Toda su vida había sido ella la que daba, la que sostenía, la que se partía el lomo para que otros comieran. Pedir limosna le parecía peor que morirse de hambre. Pero entonces apareció doña Tomasa. Venía por el camino de tierra, con su rebozo oscuro y su andar cansado de quien ha caminado mucho bajo el sol. Traía una canasta cubierta con un trapo a cuadros, y cuando llegó al patio, le sonrió a Amalia con esa sonrisa que no pide permiso para ser amable. «Buenos días, comadre». Amalia se quedó callada. Nadie la había llamado comadre desde que Hilario murió. La palabra le cayó como agua fresca en el pecho seco. «Buenos días», respondió apenas, sin saber qué más decir. Doña Tomasa se acercó y le extendió la canasta. «Aquí le traigo unas tortillitas calientes y un poco de sal».
también un jaboncito para que se bañe el niño. ¿Y usted? Amalia miró la canasta y luego a doña Tomasa. Las lágrimas le subieron sin permiso y tuvo que parpadear fuerte para que no se le salieran. No podía llorar, no delante del niño, no delante de esta mujer que apenas conocía. «No puedo aceptarlo», dijo, aunque las tripas le rugían de hambre. «Claro que puede, y va a aceptarlo porque yo ya caminé hasta acá con el sol en la nuca y no me voy a regresar con esto. Además, el niño tiene hambre». Se le nota en la cara, era cierto. Emiliano miraba la canasta con esos ojos grandes que tienen los niños cuando saben que ahí hay comida. Amalia tomó la canasta con manos temblorosas. Pesaba de verdad. Y ese peso era esperanza. «Gracias», susurró, y la palabra le supo a derrota y a salvación al mismo tiempo. «No hay de qué, comadre. Aquí nos ayudamos. Así es en el pueblo». Doña Tomasa se sentó en una piedra grande que había en el patio. Como si no tuviera prisa por irse a ningún lado, sacó de su bolsa un pañuelo y se limpió el sudor de la frente. «¿Ya conoció al padre Julián?». Amalia negó con la cabeza. «Es un buen hombre, de los que todavía encienden velas por los olvidados. Si necesita algo, él puede ayudarla. También está el comisario del ejido, don Esteban. Ese es más serio, pero es derecho cuando las cosas se tuercen». Amalia escuchaba con atención. Cada palabra de doña Tomasa era como un mapa en territorio desconocido. «¿Hace mucho que vive aquí?», preguntó Amalia, señalando la casita de adobe. «Ay, comadre, yo llevo toda la vida en San Isidro, y esta casita la conozco desde chamaca. Aquí vivió don Hilario antes de que se casara con usted». ¿Verdad? Amalia sintió que el mundo se le movía bajo los pies. «Hilario vivió aquí». Sí, cuando era joven, antes de que se mudara al otro lado del ejido. Esta era la casa de su familia, de sus papás. Después la dejaron abandonada cuando se fueron a vivir más cerca del pueblo. Yo pensé que usted sabía». Amalia se sentó despacio en el suelo, con las piernas flojas. Hilario nunca le había dicho que esta casa era de su familia. Nunca le había contado nada de esto. ¿Por qué? ¿Qué más no sabía? Emiliano se acercó y le jaló el rebozo. «Ya puedo comer una tortilla, abuelita». Doña Tomasa se rió bajito. «Ándele, démosle de comer a este chamaco que se está muriendo de hambre». Entre las dos desenvolvieron las tortillas, todavía tibias, y le untaron sal. Emiliano comió con ganas, con esa felicidad pura que solo los niños tienen cuando muerden algo rico. Amalia también comió, y cada bocado le supo a dignidad recuperada, a que no todo estaba perdido. «Su hija la dejó aquí solita, ¿verdad?», preguntó doña Tomasa después de un rato, sin mirar a Amalia, como si preguntara sobre el clima. Amalia apretó la tortilla entre los dedos. «Sí», dijo que ya estorbaba. Doña Tomasa chasqueó la lengua con disgusto. «Los hijos de ahora no tienen vergüenza. Olvidan que uno se desveló con ellos, que uno pasó hambres para que ellos comieran. Pero Dios no se queda con nada, comadre. Todo se paga en esta vida o en la otra». Amalia quiso creerle. Quiso creer que Petra pagaría algún día por su crueldad. Pero el coraje era más fuerte que la fe. «No sé cómo voy a sobrevivir aquí», confesó, y las palabras le salieron solas, sin permiso. «No tengo nada. Apenas pude darle de comer a Emiliano estos días». Doña Tomasa la miró con esos ojos que han visto mucho sufrimiento y ya no se espantan con nada. «Mire, comadre, yo no soy rica, pero tampoco me sobra, pero lo que tengo lo comparto, y usted no está sola, aunque se sienta así. En el pueblo hay gente buena, hay que buscarla, eso sí, porque también hay mucha víbora. Pero la gente buena existe. ¿Por qué me ayuda ni me conoce? Porque yo también estuve donde usted está, hace años, cuando mi marido murió. Me quedé sin nada. La familia de él me corrió de la casa. Yo tenía 3 chamacos chiquitos y ningún lugar a donde ir. Una vecina me dio un techo y comida hasta que pude pararme sola. Le juré a Dios ese día que si alguna vez yo podía ayudar a alguien, lo haría. Y aquí estoy,
cumpliendo. Amalia sintió algo raro en el pecho, algo parecido a la esperanza, pero más tibio, más humano. Doña Tomasa no la veía como un estorbo, la veía como lo que era, una mujer luchando por sobrevivir. «Gracias», dijo de nuevo, y esta vez la palabra le supo a amistad. Doña Tomasa se quedó un rato más, contándole sobre el pueblo, sobre quién vendía más barato en el mercado, sobre dónde podía conseguir leña sin que le cobraran. También le habló del padre Julián, que daba despensas los jueves en la iglesia, y de don Esteban, el comisario, que aunque era serio, era justo. Cuando se despidió, ya el sol estaba alto y el calor apretaba duro. «Voy a volver, comadre. No se me vaya a caer, ¿eh? Este chamaco la necesita». Amalia la vio alejarse por el camino de tierra, su figura encorvada pero firme, y sintió que algo en su interior se aflojaba. No estaba completamente sola. Había una mano extendida en medio del desierto. Esa noche, después de darle de cenar a Emiliano con las tortillas que habían sobrado, Amalia se sentó en el suelo junto al niño dormido y miró la pared del fondo. La grieta seguía ahí, llamándola, susurrándole secretos. Si Hilario había vivido aquí de joven, si esta era la casa de su familia, quizá había cosas que ella no sabía, quizá había respuestas escondidas entre el adobe. La inquietud ya no la dejaba en paz. Mañana, se prometió a sí misma, mañana rascaría esa pared y vería qué había del otro lado, aunque le diera miedo, aunque cambiara todo, porque Amalia estaba cansada de vivir en la ignorancia. Estaba cansada de que otros decidieran por ella qué merecía saber y qué no. Y si había algo escondido en esas paredes, ella lo iba a encontrar. Aunque el cielo se le cayera encima, Amalia no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la grieta en la pared como si le estuviera hablando, llamándola, pidiéndole que descubriera lo que guardaba. Emiliano dormía profundo a su lado, ajeno a la inquietud que le carcomía el pecho a su abuela. El niño respiraba tranquilo, con esa paz que solo tienen los que no cargan secretos, pero Amalia cargaba demasiados y presentía que esa pared guardaba uno más. Cuando el primer rayo de sol se coló por los huecos del techo, Amalia ya estaba despierta. Se levantó despacio para no despertar a Emiliano y se quedó parada frente a la pared del fondo, mirando esa línea demasiado recta, demasiado perfecta para ser casualidad. El corazón le latía rápido, las manos le temblaban. No sabía si era por la emoción o por el miedo de lo que pudiera encontrar. Quizá no había nada, quizá solo era adobe suelto y sus esperanzas se iban a estrellar contra la nada. Pero tenía que saberlo. No podía seguir viviendo con esa duda picándole en la cabeza como hormiga que no se espanta. Sacó el cuchillo viejo del bolsillo de su delantal. El metal estaba frío y el mango de madera se sentía áspero en su palma. Respiró hondo. Se persignó por si las dudas y acercó el cuchillo a la grieta. El adobe estaba más suelto de lo que pensaba. Al primer raspón se desprendió un pedazo que cayó al suelo levantando polvo. Amalia se detuvo, el corazón en la garganta, esperando que Emiliano se despertara, pero el niño siguió dormido. Continuó raspando, con cuidado, con paciencia. El adobe se iba desprendiendo en trocitos, revelando algo debajo, una tablita de madera vieja, carcomida por los años, pero ahí estaba, y detrás de la tablita, un ladrillo colocado al revés, como si alguien lo hubiera puesto así a propósito. Como señal, a Amalia se le secó la boca. Esto no era casualidad. Alguien había escondido algo aquí, alguien que no quería que nadie lo encontrara, o alguien que esperaba que solo la persona correcta lo buscara. Con manos temblorosas, quitó la tablita, estaba floja, apenas sostenida por años de polvo, y cuando la retiró, apareció un hueco en la pared, oscuro, profundo, y dentro, envuelto en una manta vieja amarrada con ixtle, había algo. Amalia se quedó paralizada. El miedo le subió desde las tripas hasta la garganta. Y si lo que estaba ahí escondido traía desgracia,
Y si era mejor dejarlo enterrado, los secretos enterrados, a veces es mejor no despertarlos. Pero las manos ya le habían dejado de obedecer a la razón. Metió los dedos al hueco, sintiendo el frío del adobe en la piel, y sacó el envoltorio. Pesaba no mucho, pero sí lo suficiente para que supiera que había algo real ahí dentro. Lo puso en el piso con cuidado, como si fuera a explotar. El ixtle que lo amarraba estaba duro, reseco por los años. Amalia lo deshizo con dedos torpes, el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. La manta se abrió despacio, revelando su contenido como quien destapa un ataúd. Adentro había 3 cosas: un cuaderno de tapas negras, gastado en las esquinas, un rosario de cuentas de madera, opacas por el tiempo, y papeles doblados con sellos oficiales que Amalia reconoció, aunque no supiera leer bien. Se quedó mirándolo todo, sin atreverse a tocar nada todavía. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento, como si el mundo se hubiera achicado hasta ser solo ella y esos objetos que alguien había escondido ahí con tanto cuidado, con manos que ya no podían quedarse quietas. Tomó el cuaderno. La tapa estaba fría. Áspera, lo abrió despacio, temiendo que se deshiciera en sus manos. Y entonces vio la letra, esa letra firme, ligeramente inclinada hacia la derecha, que conocía tan bien como su propia cara. La letra de Hilario. En la primera página, con tinta ya desteñida pero todavía legible, estaban escritas palabras que le golpearon el pecho como puñetazos. Amalia, si algún día te dejan sola, busca aquí, no firmes nada por prisa. Lo que es tuyo está aquí guardado, tu esposo que te quiere, Hilario. Las lágrimas le cayeron sin permiso, mojando el papel viejo. Amalia se llevó una mano a la boca para ahogar el sollozo que le subía. Hilario, su Hilario, desde la tumba la estaba protegiendo. Desde quién sabe cuántos años atrás, él había previsto esto, había sabido que algún día ella estaría sola, había sabido que necesitaría ayuda. Pero ¿cómo pudo saber? Con las manos temblorosas y los ojos nublados por las lágrimas, pasó la página. Ahí había más palabras de Hilario, escritas con esa misma letra que ella tanto extrañaba. Petra siempre fue ambiciosa. Desde chica, vi cómo miraba las tierras, cómo hacía cuentas que no le tocaban. Temo que cuando yo falte, vaya a querer quitarte lo que es tuyo. Por eso guardo esto aquí, en la casa donde crecí, donde sé que ella nunca va a buscar. Si estás leyendo esto, es porque mis miedos se hicieron realidad. Perdóname por no haber sido más fuerte para enfrentarla en vida. Amalia tuvo que dejar de leer. El llanto ya no lo podía contener. Le salía del pecho en sacudidas que le dolían en las costillas. Hilario lo había sabido. Todo este tiempo, él lo había sabido. Y en lugar de confrontar a su propia hija, había preferido proteger a Amalia en secreto, dejándole un camino para que ella misma descubriera la verdad. Güelita, la vocecita de Emiliano la sacó de su trance. El niño se había despertado y la miraba con ojos asustados. ¿Por qué lloras? Amalia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y le sonrió al niño, aunque la sonrisa le temblaba en los labios. Lloro porque tu bisabuelo era un buen hombre, mi hijo, el mejor. Emiliano se acercó y la abrazó. Amalia lo apretó contra su pecho, respirando ese olor a chamaco dormido que le recordaba que todavía tenía por quien luchar. Déjame hacerte el desayuno, mi amor. Ahorita regreso. Preparó unas quesadillas con las tortillas que doña Tomasa le había traído. No tenía queso, pero les puso sal y las calentó en el comal hasta que quedaron doraditas. Emiliano comió con ganas mientras Amalia fingía comer, pero en realidad no podía pensar en otra cosa que en esos papeles que la esperaban en el suelo. Cuando Emiliano terminó y salió a jugar afuera con sus piedritas, Amalia regresó a los documentos, tomó los papeles doblados con manos que ya no temblaban tanto, los desdobló con cuidado y aunque no sabía leer bien,
Reconoció palabras clave, reconoció su nombre, reconoció testamento, reconoció propiedad y reconoció el nombre de Petra en un papel que tenía el sello de un notario. No entendía todo lo que decían esos documentos. Las palabras rebuscadas, los términos legales, todo eso se le escapaba, pero entendía lo suficiente para saber que lo que tenía en las manos era importante, era prueba de algo, era la verdad escondida que Hilario quiso que ella encontrara. Volvió al cuaderno, pasó las páginas despacio, leyendo lo que podía, luchando con las palabras que no conocía. Hilario había escrito fechas, nombres, cantidades. Había escrito sobre tierras, sobre hectáreas, sobre límites y colindancias. Había escrito sobre un testamento que dejó en manos del notario del pueblo, un tal licenciado Vargas, y había escrito sobre Petra, sobre cómo ella había intentado convencer a Amalia de firmar unos papeles cuando estaba enferma. Años atrás, sobre cómo Hilario había intervenido y había pagado una deuda para que esas tierras no se perdieran. Amalia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Recordaba haber estado enferma. Recordaba que Petra le había llevado unos papeles y le había dicho que eran para un trámite de la casa. Recordaba que Hilario se había enojado como nunca, que había discutido con Petra hasta que ella se fue azotando puertas. Pero Amalia nunca supo por qué. Hilario solo le dijo que ya estaba resuelto, que no se preocupara, y ahora entendía. Petra había intentado robarle las tierras desde entonces y Hilario la había detenido. Pero Hilario ya no estaba, y Petra había esperado pacientemente el momento perfecto para volver a intentarlo. La rabia le subió caliente por el pecho. No era solo crueldad, era un plan que llevaba años gestándose. Y ella había sido tan tonta, tan confiada, que nunca vio nada. Guardó todo de nuevo en la manta con cuidado. Esos papeles eran su salvación o su condena, dependiendo de qué hiciera con ellos. Pero una cosa sabía con certeza: no podía quedarse callada, no podía dejar que Petra saliera con la suya. Hilario le había dejado un camino, ahora le tocaba a ella caminarlo. Amalia pasó el resto del día leyendo y releyendo el cuaderno de Hilario. Cada palabra era como encontrarse con él de nuevo, como escuchar su voz desde el más allá. Se sentaba en el piso de tierra con los papeles extendidos frente a ella, mientras Emiliano jugaba afuera ajeno a que la vida de ambos estaba a punto de cambiar. El cuaderno tenía muchas páginas escritas con esa letra firme que Amalia tanto amaba. Hilario había sido meticuloso, como siempre. Había anotado fechas, nombres, lugares, había dibujado mapitas toscos mostrando los límites de las tierras, y había escrito sobre Petra con una tristeza que se sentía incluso en el papel viejo. No quiero creer que mi propia hija sea capaz de tanto, pero la conozco. La vi crecer con esa ambición en los ojos. Cuando le dije que las tierras quedarían para Amalia y luego se repartirían entre todos los hijos por igual, vi el veneno en su mirada. Amalia es buena, demasiado buena. No ve la maldad cuando está enfrente. Por eso hago esto. Por si acaso mis miedos se vuelven realidad. Las lágrimas le caían a Amalia sin que pudiera detenerlas. Hilario la había conocido mejor que ella misma. Había visto su debilidad, la bondad ciega, la incapacidad de creer que sus propios hijos pudieran traicionarla, y había tratado de protegerla desde antes de morir. Siguió leyendo. Las páginas hablaban de un testamento que Hilario había hecho con el licenciado Vargas. El notario del pueblo, todo estaba escrito ahí, claro como el agua. Las tierras, varias hectáreas que colindaban con la hacienda vieja, quedaban a nombre de Amalia. No eran prestadas, no eran un favor. Eran suyas, legalmente, completamente suyas. Y la casita de adobe no era una limosna que Petra le había aventado. Era parte de esas mismas tierras, la casa donde Hilario creció, donde su familia vivió.
donde él escondió la verdad, esperando que algún día Amalia la necesitara. Pero había más. Amalia pasó a los documentos oficiales. Eran difíciles de entender, llenos de palabras complicadas y sellos rojos. Pero uno de ellos llamó su atención porque tenía el nombre de Petra bien grande. Era una carta del licenciado Vargas, fechada 5 años atrás. Amalia luchó con las palabras, deletreando despacio, juntando sílabas como cuando aprendía de chamaca, y lo que leyó le heló la sangre. El notario le advertía a Hilario que Petra había ido a su oficina preguntando por el testamento, que había intentado convencerlo de que Amalia estaba senil y que ella, como hija mayor, debería tener poder para administrar las propiedades, que había llevado un papel donde supuestamente Amalia firmaba cediendo sus derechos. Pero el licenciado Vargas había sido listo. Había investigado. Había descubierto que la firma era falsa o forzada, sacada cuando Amalia estaba enferma y mareada de medicinas. Había confrontado a Petra y ella se había ido furiosa, amenazando con demandar. La carta terminaba diciéndole a Hilario que tuviera cuidado, que guardara bien los documentos originales, que Petra era capaz de cualquier cosa y Hilario lo había hecho. Los había guardado en el único lugar donde Petra nunca buscaría. En la casa que ella consideraba una ruina sin valor, Amalia cerró los ojos y apretó el papel contra su pecho. La traición era tan profunda, tan calculada, que dolía físicamente. No había sido un arranque de coraje, no había sido impaciencia. Petra había planeado esto por años, había esperado a que Hilario muriera. Había esperado a que Amalia estuviera lo más vulnerable posible, y cuando murió el hijo menor en el accidente, cuando Amalia quedó con Emiliano y necesitó más que nunca el apoyo de su familia, Petra vio su oportunidad perfecta, la expulsó a esta casa, la hizo sentir como una limosnera, como un estorbo, mientras se quedaba con todo lo demás. Pero Petra cometió un error que le iba a costar caro. No contó con que Amalia encontrara los documentos. No contó con que Hilario, desde la tumba, le tendiera una mano a su esposa. No contó con que la casa sin valor guardara la verdad que destruiría todas sus mentiras. Amalia se levantó del suelo. Las rodillas le crujieron, pero no le importó. Guardó todos los papeles de nuevo en la manta. Los envolvió bien y los escondió debajo de su rebozo. Emiliano seguía jugando afuera, haciendo casitas de piedras. Emiliano, ven, mijo, nos vamos al pueblo. El niño corrió hacia ella con esa energía que solo tienen los chamacos. ¿A dónde vamos, güelita? Vamos a ver a unas personas, a ver al padrecito de la iglesia. El camino al pueblo era largo y el sol pegaba duro, pero Amalia caminaba con una determinación que no sentía desde hacía años. Cada paso era un paso hacia la justicia. Cada paso era un paso que Hilario había planeado para ella. Emiliano iba de su mano, brincando de vez en cuando para esquivar las piedras del camino. Preguntaba cosas con esa curiosidad infinita de los niños, pero Amalia apenas podía contestarle. La cabeza le daba vueltas pensando en qué iba a decir, cómo iba a explicar todo esto. La iglesia del pueblo era pequeña, de adobe pintado de blanco con cal, con un campanario que se veía cansado de sostener su propia campana. Amalia empujó la puerta de madera y el olor a incienso y velas la recibió como abrazo tibio. El padre Julián estaba arreglando unas flores marchitas en el altar. Era un hombre mayor, de pelo blanco y espaldas encorvadas, pero con ojos que todavía brillaban con bondad, cuando vio a Amalia entrar con Emiliano. Sonrió. «Buenas tardes, hija. ¿En qué puedo ayudarte?» Amalia se acercó despacio, todavía abrazando el bulto de papeles contra su pecho. No sabía ni por dónde empezar. Las palabras se le atoraban en la garganta. «Padre, necesito ayuda».
El padre Julián dejó las flores y se acercó con ese andar calmado de quien ha escuchado 1000 confesiones y ya nada lo sorprende. «Siéntate, hija, cuéntame». Amalia se sentó en una banca. Emiliano se quedó parado a su lado, mirando con fascinación las imágenes de santos en las paredes, y entonces, con voz temblorosa pero firme, Amalia empezó a hablar. Le contó sobre la expulsión, sobre la casa de adobe, sobre cómo sus hijos la habían abandonado, y luego, con manos temblorosas, le mostró los papeles. El padre Julián los tomó y empezó a leer. Amalia lo veía en silencio, viendo cómo su rostro pasaba de la curiosidad a la sorpresa y luego a algo que parecía enojo contenido. El sacerdote leía despacio, moviendo los labios, deteniéndose en ciertas partes para leer 2 veces. Cuando terminó, levantó la vista hacia Amalia y sus ojos ya no brillaban con bondad, brillaban con indignación. «¿Tu hija te hizo esto?» Amalia asintió. Sin poder hablar, el padre Julián apretó los papeles con fuerza. «Esto es fraude, esto es robo y esto», señaló el testamento, «prueba que tú eres la dueña legítima de esas tierras. Tu esposo te las dejó a ti. ¿Qué puedo hacer, padre? Yo no sé de leyes, yo no sé leer bien. No sé ni cómo empezar». El padre Julián se levantó con una energía que no parecía posible en un hombre de su edad. «Vamos a ir con el comisario del ejido. Don Esteban es un hombre recto. Y luego vamos a buscar al licenciado Vargas. Si todavía vive, estos papeles son tu salvación, hija. Son la prueba de que tu hija te mintió, te robó y te humilló. Y con la ayuda de Dios, vamos a hacer justicia». Amalia sintió algo extraño en el pecho, algo que llevaba años sin sentir, esperanza real, sólida, tangible. «¿De verdad cree que pueda recuperar lo que es mío?» El padre Julián le puso una mano en el hombro. «No solo lo creo, lo sé, porque Dios no abandona a sus hijos. Y tu esposo, que en paz descanse, te dejó el camino trazado, ahora solo tienes que caminarlo». Emiliano jaló el rebozo de su abuela. «Ya nos vamos, güelita». Amalia lo cargó y lo apretó contra su pecho. El niño olía a polvo y a sol, a inocencia y a futuro. «Sí, mijo, ya nos vamos, pero no volvemos a la casita todavía. Primero vamos a arreglar unas cosas muy importantes». El padre Julián ya estaba buscando su sombrero y su bastón. «Vamos ahora mismo, no hay tiempo que perder». La justicia ya esperó demasiado. La oficina del comisario del ejido estaba en una casa vieja de adobe al otro lado de la plaza, con un letrero descolorido que decía «Comisariado Ejidal», colgando torcido sobre la puerta. El padre Julián caminó adelante, con su bastón golpeando el suelo de tierra, como marcando el ritmo de una marcha hacia la justicia. Amalia lo seguía con Emiliano de la mano, apretando los papeles contra su pecho, como si fueran lo único que la mantenía viva. Don Esteban, el comisario, era un hombre grande, de manos gruesas y cara curtida por el sol. Tenía el bigote recortado y los ojos entrecerrados, de quien ha pasado años midiendo tierras bajo el sol. Cuando los vio entrar, se levantó de su escritorio lleno de papeles y mapas amarillentos. «Padre Julián, qué milagro verlo por acá. ¿En qué le puedo servir?» «Don Esteban, necesitamos que escuche a esta señora. Se llama Amalia y tiene un problema grave, muy grave». El comisario miró a Amalia de arriba a abajo, midiendo su rebozo gastado, sus guaraches viejos, su cara arrugada por el trabajo. Luego miró a Emiliano, que se escondía detrás de las piernas de su abuela. «Siéntense, a ver, cuénteme». Amalia se sentó en una silla de madera que crujió bajo su peso. Emiliano se trepó a su regazo. El padre Julián se quedó de pie, apoyado en su bastón como testigo silencioso. Y Amalia volvió a contar su historia, pero esta vez las palabras salían más fáciles, más firmes. Contó sobre la expulsión, sobre la casa de adobe, sobre cómo Petra le había hecho creer que todo era un favor. Y luego, con manos que ya no temblaban tanto,
Puso los papeles sobre el escritorio del comisario. Don Esteban los tomó y empezó a leer. El silencio en la oficina era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Afuera, los perros ladraban y los niños gritaban jugando en la plaza. Pero adentro solo se escuchaba el sonido de las páginas pasando y la respiración nerviosa de Amalia. El comisario leía despacio, deteniéndose de vez en cuando para releer algo. Su cara no mostraba nada al principio, pero conforme avanzaba en los documentos, las cejas se le fueron juntando en el ceño. Los labios se le apretaron y las manos se le cerraron en puños sobre el escritorio. Cuando terminó, se recargó en su silla y se quedó mirando al techo como buscando paciencia. «Esto es muy serio, señora Amalia, muy serio». «¿Qué tan serio?», preguntó Amalia con la voz pequeña. Don Esteban se inclinó hacia adelante, mirándola directo a los ojos. «Tan serio que su hija podría ir a la cárcel. Esto que tiene aquí es prueba de fraude e intento de despojo. El testamento es claro. Estas tierras son suyas, todas, no solo la casita de adobe, sino varias hectáreas que valen mucho dinero. Y esta carta del notario prueba que su hija intentó robarle todo cuando usted estaba enferma». Amalia sintió que el mundo le daba vueltas. Sabía que era malo, pero escucharlo de boca del comisario lo hacía más real, más concreto. «¿Y qué puedo hacer? Primero, vamos a verificar estos documentos. Voy a buscar al licenciado Vargas, si es que todavía vive. Segundo, voy a revisar los registros del ejido para confirmar los límites de sus tierras. Y tercero, voy a citar a su hija para que explique qué chingados creyó que estaba haciendo». «Perdón, padre». El padre Julián movió la mano como diciendo que no había problema. «¿Cuánto va a tardar todo eso?», preguntó Amalia. «Unos días, quizá una semana, pero necesito que usted guarde muy bien estos papeles. Son su única prueba. Si su hija se entera de que los tiene, va a tratar de quitárselos o destruirlos». Amalia abrazó los papeles contra su pecho. «No se los voy a dar a nadie». «Bien. Y otra cosa, señora Amalia. Hasta que esto se resuelva, usted es la dueña legal de esas tierras. Su hija no tiene ningún derecho sobre ellas. Si viene a molestarla o a amenazarla, me busca inmediatamente. ¿Entendido?». Amalia asintió, todavía sin poder creer lo que estaba pasando. Hacía una semana era un estorbo expulsado a una casa miserable, y ahora resultaba que era dueña de tierras, que tenía derechos, que la ley estaba de su lado. «Necesita algo más, señora, un lugar donde quedarse que sea más seguro que esa casa». Amalia pensó en la casita de adobe, pensó en la pared donde encontró los documentos, pensó en que Hilario había vivido ahí de joven, que esas paredes guardaban su historia, su amor, su protección. «No, me quedo en mi casa, es mía, y ahí me voy a quedar». Don Esteban sonrió por primera vez desde que empezó la conversación. «Así me gusta, con agallas. Voy a empezar las investigaciones mañana mismo. Mientras tanto, cuídese y cuide esos papeles como si fueran oro, porque valen más que el oro». Cuando salieron de la oficina, el sol ya estaba bajando. El cielo se había puesto de un color naranja que parecía fuego. Amalia caminaba como en las nubes, sin acabar de creer lo que había pasado. El padre Julián la acompañó hasta el mercado. «Hay un licenciado aquí que cobra barato. Se llama Méndez. No es el mejor abogado del mundo, pero es honesto y conoce bien las leyes del ejido. Creo que deberías hablar con él». Encontraron al licenciado Méndez en un puesto de tacos, comiéndose unos de carnitas, con su corbata manchada de salsa. Era un hombre flaco, de lentes gruesos y corbata aflojada. Cuando el padre Julián le explicó la situación, el licenciado se limpió las manos en una servilleta de papel y pidió ver los documentos. Los leyó ahí mismo, parado entre el puesto de tacos y el de frutas, moviendo la cabeza de vez en cuando y haciendo soniditos de sorpresa. «Esto es un caso claro.
dijo finalmente. Muy claro. Usted tiene todas las de ganar, señora. Su hija se va a arrepentir de haberse metido con usted. ¿Cuánto me va a cobrar, licenciado? El abogado se rascó la cabeza. Mire, normalmente cobraría por adelantado, pero su caso es tan justo que me da coraje lo que le hicieron. Le voy a cobrar cuando ganemos, y vamos a ganar, se lo aseguro. Amalia no sabía si reír o llorar. En un solo día había pasado de ser un estorbo sin nada a tener un comisario, un sacerdote y un abogado de su lado. Hilario había tenido razón al esconder esos papeles. Había tenido razón en todo. Gracias, licenciado, gracias, padre. No sé cómo pagarles. El padre Julián le puso una mano en el hombro. No nos tienes que pagar nada, hija. Solo queremos ver justicia. Y que ese niño crezca sabiendo que su abuela luchó por lo que era suyo. Emiliano, que había estado callado todo el tiempo, jaló el rebozo de Amalia. Ya tengo mucha hambre, abuelita. El licenciado Méndez se rió y le compró al niño unos tacos de carnitas. Emiliano los devoró mientras los adultos seguían hablando de papeles, leyes y estrategias. Cuando por fin se despidieron y emprendieron el camino de regreso a la casa, ya estaba oscureciendo. Amalia caminaba despacio, cansada, pero con el corazón más ligero que en años. Emiliano iba dormido en sus brazos, pesado y tibio. Al llegar a la casita de adobe, Amalia miró las paredes cuarteadas con ojos nuevos. Ya no era una cárcel, ya no era una limosna, era su casa, suya de verdad. Y esas grietas en las paredes no eran señal de abandono, sino cicatrices de supervivencia. Acostó a Emiliano en el rincón más protegido del cuarto y lo tapó con su rebozo. El niño ni se despertó. Luego, Amalia sacó los papeles de nuevo y los guardó en el mismo hueco de la pared donde los había encontrado. Pero esta vez puso una piedra grande tapando el agujero. Por si acaso, se sentó con la espalda contra la pared y miró al techo roto por donde se veían las estrellas. «Gracias, Hilario», susurró al cielo. «Gracias por no dejarme sola. Gracias por quererme tanto que me cuidaste hasta después de muerto». Y por primera vez, desde que la expulsaron, Amalia sonrió. Una sonrisa pequeña pero real, porque ahora sabía la verdad. Sabía que no era un estorbo, sabía que tenía valor, y sabía que Petra iba a pagar por cada lágrima, por cada humillación, por cada mentira. La justicia llegaría, lenta, como todo en el pueblo, pero llegaría, y cuando llegara, Amalia estaría lista. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de espera y movimiento. Amalia se despertaba cada mañana con el corazón acelerado, preguntándose si ese sería el día en que todo explotara. Pero las mañanas pasaban lentas y silenciosas, con solo el canto de los pájaros y la risa de Emiliano para llenar el vacío. Don Esteban trabajaba rápido. Al segundo día llegó a la casita con un ayudante y una cinta métrica larga. Midieron el terreno, clavaron estacas en las esquinas, tomaron notas en una libreta grande. Amalia los miraba desde la sombra del mezquite, con Emiliano jugando a sus pies. «Todo cuadra, señora Amalia», dijo don Esteban cuando terminaron. «Estas tierras están registradas a su nombre desde que su esposo hizo el testamento. Son 8 hectáreas. ¿8? ¿Sabe cuánto vale eso?» Amalia negó con la cabeza. Nunca había sido buena con los números. «Vale suficiente para que usted y el niño vivan bien el resto de sus vidas. Puede rentarlas, venderlas o trabajarlas si quiere. Pero son suyas, completamente suyas». Las palabras le sonaban irreales. 8 hectáreas. Ella, que había pasado la última semana preocupándose por conseguir tortillas para el desayuno, resultaba ser dueña de 8 hectáreas de tierra. Y mi hija lo sabe. Don Esteban se quitó el sombrero y se limpió el sudor de la frente. Todavía no. Pero lo va a saber pronto. Mañana la voy a citar a la oficina.
Ella y sus hermanos tienen que dar su versión de los hechos. Amalia sintió un nudo en el estómago. Petra iba a ponerse furiosa cuando se enterara, y cuando Petra se enojaba, era capaz de cualquier cosa. ¿Y si viene para acá? ¿Y si trata de quitarme los papeles? Por eso el padre Julián va a quedarse cerca estos días, y yo voy a poner a mi sobrino a vigilar por las noches. Nadie la va a molestar. Señora, se lo prometo. Esa tarde llegó el licenciado Méndez con más noticias. Había encontrado al licenciado Vargas, el notario que escribió la carta años atrás. Estaba viejito y medio sordo, pero su memoria seguía intacta como sus archivos. Dice que se acuerda perfectamente del caso, explicó Méndez, sentándose en una piedra del patio, que su hija fue muy insistente, muy agresiva, que hasta lo amenazó con denunciarlo si no le daba los documentos del testamento. Pero él se negó porque vio que la firma que le llevó era falsa. ¿Falsa? Amalia sintió que le faltaba el aire. Sí, su hija falsificó su firma en unos papeles donde supuestamente usted le cedía todas sus propiedades. Pero el notario se dio cuenta porque comparó con la firma del testamento original y no coincidía. Por eso le escribió esa carta a su esposo, advirtiéndole. La magnitud de la traición le cayó encima como una pared de adobe desmoronándose. Petra no solo la había engañado y humillado, había cometido un delito, había falsificado documentos, había planeado robarle todo con papeles falsos. ¿Eso es grave, licenciado? Méndez asintió con cara seria. Gravísimo. Es fraude y falsificación de documentos. Son delitos federales. Su hija puede ir a la cárcel por esto. Amalia se llevó las manos a la cara. Nunca había querido esto. Nunca había querido mandar a su propia hija a la cárcel. Solo quería recuperar lo que era suyo, tener un lugar donde vivir con Emiliano, que la trataran con dignidad. No quiero que vaya a la cárcel, susurró. Solo quiero que me deje en paz, que acepte que estas tierras son mías y que me deje vivir. El licenciado Méndez se acercó y le habló con voz suave pero firme. Entiendo lo que siente, señora. Es su hija, y por más que la haya traicionado, usted todavía la quiere. Pero tiene que entender algo. Si no la detenemos ahora, lo va a volver a intentar. Gente como su hija no se rinde. Van a buscar otra forma de quitarle lo suyo. La única manera de protegerse es que quede claro, legal y públicamente, que ella cometió un delito. Amalia sabía que tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Esa noche, el padre Julián llegó con una cobija gruesa y una olla con caldo de pollo que todavía humeaba. Doña Tomasa venía con él, cargando un costal con frijoles y arroz. «No puede pelear esta batalla con el estómago vacío, comadre», dijo Tomasa, dejando el costal en el rincón. «Y el niño necesita comer bien». Entre los tres prepararon la cena. Emiliano comió hasta quedar satisfecho, con esa pancita llena que hace que los niños se duerman felices. El padre Julián bendijo la comida y luego se quedaron ahí, en el patio, bajo las estrellas, hablando en voz baja mientras el niño dormía adentro. «Mañana va a ser un día difícil», dijo el padre Julián. «Don Esteban va a citar a tus hijos, van a venir todos, y cuando vean que no pueden seguir mintiendo, van a tratar de hacerte sentir culpable. Van a decirte que eres mala madre, que cómo puedes hacerles esto, que pienses en la familia». Amalia sintió que el miedo le apretaba el pecho. «No sé si voy a poder enfrentarlos». «Y padre, son mis hijos, los crié, les di todo. Por eso mismo tienes que enfrentarlos», respondió el sacerdote con voz firme. «Porque les diste todo y ellos te pagaron con traición. Porque tienes que enseñarle a Emiliano que la bondad no es sinónimo de dejarse pisotear, que perdonar no significa aceptar el abuso». Doña Tomasa le tomó la mano. «Usted no está sola, comadre. Nosotros vamos a estar ahí, y medio pueblo también. Ya se corrió la voz de lo que le hicieron. La gente está indignada. Petra ya no tiene el respeto que creía tener.
Era cierto. En los últimos días, cuando Amalia caminaba al pueblo a comprar lo necesario, la gente la miraba diferente. Algunos le sonreían con compasión. Otros le decían en voz baja: «Échele ganas, señora, usted puede». Las vecinas que antes ignoraban sus saludos ahora le preguntaban si necesitaba algo. El pueblo era chico y los chismes corrían rápido. Ya todos sabían que Petra había expulsado a su madre a una casa en ruinas. Algunos sabían que Amalia había encontrado documentos que probaban el fraude, y los que no sabían los detalles exactos, igual intuían que algo muy feo estaba pasando. «¿Y qué pasa si pierdo?», preguntó Amalia en voz baja. «¿Qué pasa si de alguna manera ella encuentra la forma de quitarme todo otra vez?». El licenciado Méndez, que había llegado mientras hablaban, respondió desde las sombras donde fumaba un cigarro: «No va a perder, señora. Tiene las pruebas, tiene testigos, tiene la ley de su lado. Su hija puede llorar, suplicar, amenazar o lo que quiera, pero los papeles no mienten. Y estos papeles gritan la verdad». Esa noche, después de que todos se fueron, Amalia se quedó despierta con Emiliano dormido a su lado. Pensó en el día siguiente, pensó en ver las caras de sus hijos cuando supieran que ella sabía la verdad. Pensó en Petra, con su orgullo herido y su plan destruido, y pensó en Hilario, en cómo él había previsto todo esto, en cómo la había protegido incluso después de muerto, en cómo su amor por ella había sido más fuerte que la ambición de su propia hija. «Dame fuerzas, viejo», susurró al cielo estrellado. «Dame fuerzas para hacer lo que tengo que hacer, porque no lo hago por mí. Lo hago por Emiliano, para que sepa que su abuela no era un estorbo, para que sepa que vale la pena luchar por la verdad». El viento nocturno movió las hojas de los mezquites con un susurro que sonó casi como una respuesta, y Amalia cerró los ojos, no para dormir, sino para juntar el valor que necesitaría cuando saliera el sol. Porque mañana no sería solo otro día, mañana sería el día en que la verdad, enterrada por años en el barro de esas paredes, finalmente saldría a la luz y no habría marcha atrás. El sol todavía no salía cuando Amalia escuchó los pasos. Venían por el camino de tierra, rápidos, decididos, múltiples. Se levantó despacio, cuidando de no despertar a Emiliano, y se asomó por la puerta chueca. Petra venía al frente, con su vestido bueno y sus zapatos de tacón que levantaban polvo a cada paso apresurado. Detrás venían Josefina, Rubén y Fernando, todos con caras de pocos amigos, pero había algo diferente en ellos. Ya no caminaban con la arrogancia de antes, caminaban rápido, nerviosos, como animales que huelen peligro. Amalia sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que esto iba a pasar. Don Esteban los había citado para hoy a las 10 de la mañana en su oficina. Pero eran apenas las 7, venían temprano. Venían a tratar de arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Petra llegó al patio y se detuvo en seco cuando vio a Amalia parada en la puerta. Por un segundo, sus miradas se encontraron. Y Amalia vio algo en los ojos de su hija que nunca había visto antes. «Miedo, mamá», dijo Petra, y la voz le salió diferente, más suave, casi dulce. «Mamá, necesitamos hablar». Amalia no se movió de la puerta. No las iba a dejar entrar a su casa, no, después de todo. «Ahora sí quieren hablar, ahora sí me dicen mamá». Petra se acercó con las manos extendidas, como quien se acerca a un animal asustado. La sonrisa que traía no le llegaba a los ojos. Era una máscara mal puesta, desesperada. «Fue un malentendido, mamá, todo fue un malentendido. Yo solo quería protegerte. Esta casa es peligrosa para ti. El techo se puede caer, las paredes están mal. Por eso quería que estuvieras aquí solo temporalmente, mientras arreglaba algo mejor». Las mentiras le salían tan fáciles que Amalia casi las creía. Casi, si no fuera porque había leído el cuaderno de Hilario.
Si no fuera porque había visto la carta del notario, si no fuera porque ya sabía la verdad, protegerme. La voz de Amalia salió más firme de lo que esperaba. Falsificar mi firma es protegerme. Tratar de robarme mis tierras es protegerme. Petra palideció detrás de ella. Josefina se tapó la boca con la mano. Rubén y Fernando se miraron entre ellos, confundidos. ¿De qué habla mamá?, preguntó Fernando con voz temblorosa, pero Petra ya sabía que estaba descubierta. La máscara se le cayó y en su lugar apareció algo más feo, más desesperado. ¿Quién te anduvo llenando la cabeza de mentiras? Doña Tomasa, el padre ese que solo quiere dinero de limosna, ¿o fue el comisario que siempre ha querido estas tierras para él? Fue tu padre, respondió Amalia, y las palabras cayeron como piedras. Hilario me dejó todo escrito, todo, hasta lo que tú intentaste hacer cuando yo estaba enferma. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Josefina empezó a llorar bajito. Rubén se quitó la gorra y la estrujó entre las manos. Fernando dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer. Petra respiró hondo y cambió de táctica. La voz dulce se volvió dura, metálica. Está bien, tienes papeles. ¿Y qué? Eres una vieja que no sabe ni leer bien. ¿Crees que un juez te va a hacer caso a ti sobre nosotros? ¿Crees que puedes ganar? No lo creo, lo sé, mamá, por favor, intervino Josefina, acercándose con lágrimas en los ojos. Piensa en la familia, piensa en nosotros. ¿De verdad vas a destruir a tus propios hijos por unas tierras? La culpa le apretó el pecho a Amalia. Eso era lo que el padre Julián había predicho, que iban a hacerla sentir culpable, que iban a voltear la situación para que ella pareciera la mala. Yo los voy a destruir, yo. Amalia sintió que la rabia le subía por la garganta. Ustedes me echaron como si fuera basura, me dijeron que estorbaba. Me dejaron en esta casa creyendo que era una limosna, y ahora resulta que yo soy la mala por defender lo que es mío. Rubén se acercó, con su cara de niño bueno que siempre había usado para conseguir lo que quería. Mamá, no sabíamos nada de esto. Petra nos dijo que tú habías decidido venirte para acá porque querías estar sola. Nos dijo que tú le habías pedido que nos dijera eso. Mentiroso, explotó Amalia. Estaban todos ahí cuando me echó. Ninguno dijo nada, ninguno me defendió. Rubén bajó la mirada, avergonzado, porque era cierto y ambos lo sabían. Fernando intentó acercarse, pero Amalia levantó la mano. No se acerquen, ya no quiero sus palabras bonitas, ya no quiero sus excusas. Tuvieron su oportunidad de ser una familia y la desperdiciaron. Petra vio que las cosas no iban a funcionar con lágrimas ni manipulación. Su cara se endureció y dio un paso adelante, amenazante. Dame esos papeles, mamá, dámelos ahora y olvidamos todo esto. Puedes quedarte en esta casa el tiempo que quieras. Incluso podemos arreglarte el techo. Pero dame los papeles. No, dame los malditos papeles. Petra intentó pasar, pero Amalia se puso firme en la puerta. Por primera vez en su vida, no se iba a dejar intimidar por su hija. Estos papeles son míos. Esta tierra es mía. Y tú no me vas a quitar nada más. Petra levantó la mano como si fuera a empujar a su madre, pero una voz desde atrás la detuvo. Yo no haría eso si fuera usted, señorita Petra. Don Esteban venía caminando por el sendero con 2 hombres más. Detrás de ellos venía el padre Julián con su bastón y el licenciado Méndez con su maletín. Y detrás de todos, un grupo de vecinos que se habían juntado para ver qué pasaba. Petra bajó la mano lentamente. Sabía que estaba rodeada, que ya no podía hacer nada. La cita era a las 10, don Esteban, dijo, tratando de recuperar la compostura. Lo sé, pero me dijeron que usted y sus hermanos venían para acá y decidí adelantarme. Por si acaso había problemas, y veo que hice bien. El comisario se paró junto a Amalia, marcando claramente de qué lado estaba. Señora Amalia tiene todos los documentos legales que prueban que estas tierras son suyas.
Tiene el testamento de su esposo, tiene una carta del notario donde consta que usted, Petra, intentó falsificar la firma de su madre y tiene testigos de que la expulsó de su casa con mentiras. Josefina se dejó caer de rodillas en el polvo llorando. «Lo siento, mamá, de verdad lo siento, yo no sabía. Petra nos dijo que tú querías esto, que era tu decisión si hubieras sabido, pero no preguntaste», la interrumpió Amalia. Ninguno preguntó. Prefirieron creerle a ella que preguntarme a mí. El licenciado Méndez abrió su maletín y sacó unos papeles. «Tengo aquí una orden del juez. Petra Ramírez está siendo investigada por intento de fraude y falsificación de documentos. Los demás hermanos están siendo investigados como posibles cómplices o, en el mejor de los casos, testigos del despojo». Rubén se puso pálido. «¿Cómplices? ¿Nosotros no hicimos nada?» «Exacto», dijo el padre Julián. «No hicieron nada. Vieron cómo su hermana abusaba de su madre y no hicieron nada. Eso también es complicidad». Fernando cayó de rodillas junto a Josefina. «Mamá, perdónanos. Por favor, no sabíamos que era tan grave. Pensamos que solo era un pleito familiar». Amalia los miró a todos, sus hijos, la gente por la que se había sacrificado toda su vida, y sintió nada. El amor que había sentido por ellos se había secado como el arroyo en verano. Quedaba solo un hueco donde antes había cariño. «Ya es tarde para perdones. Ahora esto lo va a decidir la ley», Petra, viendo que todo estaba perdido, hizo un último intento desesperado. Corrió hacia la casa tratando de entrar a buscar los documentos. Pero don Esteban y sus hombres la detuvieron. «Suéltenme. Esta es mi madre. Tengo derecho a hablar con ella». «Ya no tienes ningún derecho aquí», dijo Amalia con voz que no tembló. «Se acabó, Petra. Tu plan se acabó. Y yo también me acabé de ser tu mamá». Las palabras cayeron como sentencia final. Petra dejó de forcejear y se quedó ahí, sostenida por los hombres del comisario, con la cara descompuesta de rabia e impotencia. Los vecinos murmuraban entre ellos, algunos negaban con la cabeza, otros miraban a Petra con desprecio. La vergüenza había cambiado de lado y ahora le tocaba a ella cargarla. Don Esteban le hizo una seña a sus hombres. «Llévensela a la oficina. Vamos a levantar el acta formal». Y así, mientras el sol terminaba de salir sobre el ejido de San Isidro, Petra fue escoltada hacia el pueblo con sus hermanos caminando detrás. Cabizbajos y silenciosos, Amalia se quedó parada en la puerta de su casa de verdad, y por primera vez en mucho tiempo respiró tranquila. La oficina del comisario estaba llena a reventar. Gente del pueblo se había juntado afuera, asomándose por las ventanas, cuchicheando en grupitos. La noticia había corrido como pólvora. Los hijos de doña Amalia la habían querido despojar y ahora les iba a caer todo el peso de la ley. Amalia entró con Emiliano de la mano. El niño se veía asustado por tanta gente, pero su abuela caminaba firme, con la cabeza en alto. El padre Julián iba a su derecha y doña Tomasa a su izquierda. Como guardias protegiendo a su reina, don Esteban estaba sentado detrás de su escritorio con cara de piedra. A un lado estaba el licenciado Vargas, el notario viejo que había escrito la carta años atrás. Al otro lado, el licenciado Méndez, con sus papeles organizados y su corbata manchada de café fresco. Petra estaba sentada en una silla, con los brazos cruzados y la quijada apretada. Ya no lloraba, ya no suplicaba. Ahora solo quedaba el orgullo herido y la rabia contenida. Josefina sollozaba bajito en otra silla, con un pañuelo estrujado entre las manos. Rubén y Fernando estaban parados contra la pared, mirando al suelo como niños regañados. «Bueno, aquí estamos todos», empezó don Esteban golpeando el escritorio con los nudillos. «Vamos a aclarar esto de una vez por todas, licenciado Vargas. ¿Puede confirmarnos lo que está en su carta?» El notario viejo se levantó despacio, apoyándose en su bastón.
Sacó unos lentes de su bolsillo y se los puso con manos temblorosas. Luego, con voz cascada pero firme, comenzó a hablar. Hace 5 años, la señorita Petra Ramírez vino a mi oficina pidiendo información sobre el testamento de don Hilario Ramírez. Le dije que era confidencial y que solo podía hablar de eso con la beneficiaria, que era doña Amalia. Se enojó mucho y regresó 2 semanas después con unos papeles donde supuestamente doña Amalia le cedía todas sus propiedades. Petra se movió incómoda en su silla, pero no dijo nada. Revisé los papeles y me di cuenta inmediatamente de que la firma estaba falsificada. La comparé con la firma original del testamento y no coincidía. Le dije a la señorita Petra que esos documentos no tenían validez legal y que si insistía, tendría que denunciarla por fraude. «Eso no es cierto», explotó Petra, levantándose de golpe. «Mi mamá firmó esos papeles. Estaba enferma y confundida, pero los firmó». «¿Confundida?», preguntó el licenciado Méndez levantando una ceja. «Entonces admites que aprovechaste que tu madre estaba enferma para hacerla firmar documentos que no entendía». Petra abrió la boca y la cerró. Se dio cuenta demasiado tarde de que se había metido sola en la trampa. Don Esteban golpeó el escritorio. «Orden, señorita Petra. Siéntese, licenciado Vargas. Continúe». El notario asintió. Como decía, le advertí que esos documentos eran fraudulentos. Ella me amenazó. Dijo que me iba a denunciar por negligencia, que iba a arruinar mi reputación. Pero yo llevo 40 años en este trabajo y sé cuándo alguien me está mintiendo. Por eso le escribí a don Hilario, advirtiéndole de lo que su hija estaba intentando hacer. Petra se dejó caer en la silla, derrotada. Ya no había forma de negar lo evidente. El licenciado Méndez se levantó y puso sobre el escritorio los documentos que Amalia había encontrado en la pared. «Aquí tenemos el testamento original, donde claramente se establece que todas las propiedades de don Hilario quedan a nombre de doña Amalia. Aquí está el título de propiedad de las 8 hectáreas que incluyen la casa de adobe y las tierras que colindan con la hacienda vieja. Y aquí está la carta del licenciado Vargas, advirtiendo sobre el intento de fraude». Levantó otro papel. «Y esto es una declaración firmada por 3 vecinos que presenciaron cómo la señorita Petra expulsó a su madre de su casa, diciéndole que ya estorbaba y que la casa de adobe era un favor temporal». Josefina sollozó más fuerte. Rubén se llevó las manos a la cara. Fernando temblaba contra la pared. «¿Qué tienen que decir ustedes 3?», preguntó don Esteban mirando a los hermanos menores. ¿Sabían del plan de su hermana? Rubén negó con la cabeza desesperado. «No, señor, le juro que no. Petra nos dijo que mamá quería irse a esa casa, que estaba cansada de vivir con ella, que necesitaba su espacio». Y le creyeron así nomás, sin preguntarle a su propia madre. El silencio fue respuesta suficiente. Josefina se puso de rodillas frente a Amalia, con el pañuelo mojado de tanto llorar. «Mamá, perdóname, fui una cobarde. Vi cómo Petra te trataba y no dije nada. Pensé que tú aceptabas porque querías evitar problemas. Nunca pensé que ella te estaba mintiendo sobre las tierras. Por favor, perdóname». Amalia miró a su hija arrodillada a sus pies y sintió algo parecido a la lástima. Pero la lástima no era suficiente para borrar la traición. «¿Sabes lo que dolió más, Josefina? No fue que Petra me echara, fue que ustedes me dejaran ir, que me vieran caminar hacia esa casa con Emiliano en brazos y ninguno dijera nada. Eso fue lo que me mató por dentro». Fernando se acercó con lágrimas en los ojos. «Mamá, éramos unos cobardes, todos. Teníamos miedo de Petra, de sus gritos, de que nos echara a nosotros también, pero eso no justifica lo que hicimos o lo que no hicimos». Don Esteban los interrumpió. «Esto es muy bonito y todo, pero aquí no estamos para hacer terapia familiar. Estamos para resolver un asunto legal, señorita Petra».
¿Tiene algo que decir en su defensa? Petra levantó la cara y miró a su madre con un odio tan puro que hasta Amalia se estremeció. Sí, tengo algo que decir. Trabajé esas tierras con mi padre desde que era niña. Me rompí la espalda ayudándolo mientras estos, señaló a sus hermanos, se iban a jugar. Me casé tarde porque tuve que cuidar de la casa. Sacrifiqué mi vida por esa familia y cuando papá murió pensé que al menos me iba a dejar algo, pero no. Todo para ella, todo para la que nunca trabajó en el campo, para la que solo servía para hacer tortillas. Amalia sintió que la rabia le hervía en el pecho. Que yo nunca trabajé. ¿Quién crees que te dio de comer cuando eras bebé? ¿Quién te cuidó cuando te enfermabas? ¿Quién se desveló cuando tenías fiebre? ¿Quién lavó tu ropa, limpió tu mugre, aguantó tus berrinches? Eso es lo que se supone que hacen las madres. No es trabajo, es obligación. El silencio que siguió fue tan pesado que nadie se atrevía a respirar. Hasta Josefina dejó de llorar, horrorizada por las palabras de su hermana. El padre Julián se levantó, apoyándose en su bastón, y caminó hacia Petra. La miró a los ojos con una tristeza infinita. «Hija, ¿de verdad crees eso? ¿De verdad crees que el amor de una madre es obligación y no sacrificio? ¿Que cuidarte cuando estabas enferma no era trabajo? Dios tenga piedad de tu alma, porque tu corazón ya está muerto». Petra no respondió, solo miró hacia otro lado. Don Esteban se puso de pie. «Ya escuché suficiente. Según las pruebas presentadas y las declaraciones de los testigos, queda claro que la señorita Petra Ramírez intentó despojar a su madre de sus propiedades mediante fraude y falsificación de documentos. Estos son delitos graves. Voy a turnar este caso al Ministerio Público para que inicien una investigación formal». Petra se puso blanca. «En cuanto a los otros 3 hermanos», continuó don Esteban, «no hay pruebas de que participaran activamente en el fraude, pero su complicidad por silencio queda registrada. Si doña Amalia decide demandarlos civilmente por daños, tiene todo el derecho». Rubén se dejó caer en una silla. Fernando empezó a llorar. Josefina seguía de rodillas. Como estatua de sal, el comisario miró a Amalia. «Señora Amalia, las tierras son legalmente suyas. Nadie puede quitárselas. ¿Qué quiere hacer con este asunto?» Amalia respiró hondo. Miró a sus 4 hijos. A Petra con su odio, a Josefina con su culpa, a Rubén y Fernando con su cobardía, y sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que llevaba años sosteniéndola y que ya no podía más. «Quiero que la ley haga lo que tenga que hacer con Petra, y quiero que mis otros hijos entiendan que el perdón no se regala, se gana, y ellos todavía no lo han ganado». Se levantó, tomó a Emiliano de la mano y caminó hacia la puerta. El pueblo entero la veía pasar, algunos con respeto, otros con admiración, todos con la certeza de que acababan de presenciar algo histórico. Una mujer vieja y sin educación había derrotado la ambición de sus propios hijos. Afuera, bajo el sol del mediodía, doña Tomasa la esperaba con una sonrisa. «Ya terminó todo, comadre, ya puede respirar tranquila». Amalia miró al cielo azul y sintió que por primera vez en semanas el aire le entraba completo a los pulmones. «Sí, comadre, ya terminó». 3 meses después, la casa de adobe ya no parecía la misma. El techo estaba arreglado con láminas nuevas que don Esteban consiguió a buen precio. Las paredes seguían siendo de adobe cuarteado, pero Amalia y doña Tomasa las habían encalado con sus propias manos, dejándolas blancas como nubes. La puerta ya no colgaba chueca, sino que se cerraba bien, con un cerrojo nuevo que daba seguridad, y donde antes solo había tierra seca y piedras. Ahora crecía un huertito pequeño con jitomates, chiles y cilantro, que Amalia regaba cada mañana con agua del arroyo, que milagrosamente había vuelto a correr con las lluvias de septiembre. Emiliano había crecido.
Ya no era el niño callado y asustado que llegó a esa casa hace meses. Ahora corría por el patio, persiguiendo lagartijas. Se ensuciaba las manos ayudando a su abuela a sembrar y se reía con esa risa que hace que todo valga la pena. Sus primeros pasos los había dado justo ahí, en ese patio de polvo, tambaleándose desde el mezquite hasta los brazos de Amalia, mientras ella lloraba de felicidad. La mañana era fresca y el sol apenas empezaba a calentar cuando Amalia salió con su café de olla a sentarse en la piedra grande del patio. Era su momento favorito del día, cuando Emiliano todavía dormía, cuando el pueblo apenas despertaba, cuando podía escuchar el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los mezquites. Miró hacia las tierras que ahora sabía que eran suyas. 8 hectáreas que se extendían hasta los límites de la hacienda vieja. Don Esteban le había explicado que podía rentarlas a otros ejidatarios para que las trabajaran, o podía pedir un crédito para sembrarlas ella misma. Todavía no decidía qué hacer, pero el solo hecho de tener opciones, de poder decidir su propio futuro, era un lujo que nunca antes había tenido. El juicio de Petra había sido rápido, con todas las pruebas en su contra. El juez no tuvo más remedio que declararla culpable de intento de fraude y falsificación de documentos. Le dieron 2 años de cárcel, aunque el licenciado Méndez le explicó a Amalia que probablemente saldría antes por buena conducta. A Amalia ya no le importaba. Petra había perdido todo, su reputación, el respeto del pueblo y, lo más importante, había perdido a su familia. Josefina había venido a visitarla 2 veces. La primera vez llegó llorando, pidiendo perdón de rodillas, jurando que no sabía nada del plan de Petra. Amalia la escuchó en silencio y le dijo que el perdón no se daba así nomás, que se tenía que ganar con acciones, no con lágrimas. La segunda vez, Josefina llegó con un costal de maíz y una cobija gruesa para Emiliano. No pidió perdón. Solo dejó las cosas y se fue. Era un principio. Rubén había mandado una carta por correo. Amalia no sabía leer bien, así que doña Tomasa se la leyó en voz alta. Decía que lo sentía mucho, que había sido un cobarde, que no esperaba que lo perdonara, pero que quería que supiera que todos los días pensaba en ella y en cómo la había defraudado. Amalia guardó la carta en el mismo hueco de la pared donde había encontrado los documentos de Hilario. Quizá algún día la perdonaría, o quizá no. Todavía no lo sabía. De Fernando no había sabido nada. Y eso también estaba bien. No todos los finales tenían que ser felices. No todas las heridas tenían que sanar. Güelita. La voz de Emiliano la sacó de sus pensamientos. El niño salió de la casa en pijama, despeinado y con los ojos todavía llenos de sueño. «Buenos días, mi cielo. ¿Ya tienes hambre?» «Sí, mucha». Amalia se levantó y lo cargó. Aunque ya estaba pesado, lo apretó contra su pecho y respiró ese olor a niño dormido, que era su fragancia favorita en el mundo. «Vamos a hacerte unos huevitos con frijoles. ¿Qué te parece?» Sí, mientras cocinaba en el fogón que ahora funcionaba mejor que nunca, Amalia pensó en todo lo que había cambiado. Ya no tenía que preocuparse por conseguir comida. Con el dinero de la renta de 2 hectáreas que había arrendado a un vecino, tenía suficiente para comer bien y hasta para ahorrar un poco. El padre Julián la había ayudado a abrir una cuenta en la caja de ahorro del pueblo, donde guardaba dinero para cuando Emiliano fuera más grande y necesitara ir a la escuela. También había hecho amigos. Doña Tomasa venía casi todos los días a tomar café y a contarle los chismes del pueblo. El padre Julián pasaba los domingos después de misa a bendecir la casa y a jugar con Emiliano. Don Esteban le había enseñado a firmar su nombre correctamente para que nadie volviera a falsificar su firma. Y el licenciado Méndez, que resultó ser menos serio de lo que parecía, le traía dulces a Emiliano cada vez que pasaba por el ejido. Por primera vez en su vida, Amalia tenía una comunidad que la respaldaba.
no por obligación familiar, sino por genuino cariño. Después del desayuno, mientras Emiliano jugaba con unos carritos de madera que don Esteban le había tallado, Amalia salió al huerto. Las plantas habían crecido más de lo que esperaba. Los jitomates estaban rojos y gordos. Los chiles verdes brillaban bajo el sol, y el cilantro olía tan rico que daban ganas de echarlo en todo. Se arrodilló en la tierra y empezó a arrancar las hierbas malas que siempre crecían más rápido que las buenas. Mientras trabajaba, pensó en Hilario, en cómo él había previsto todo esto, en cómo su amor por ella había sido tan grande que la protegió incluso después de muerto. «Gracias, viejo», susurró a la tierra. «Gracias por no dejarme sola. Gracias por enseñarme que todavía valgo algo». Una lágrima le cayó en las manos llenas de tierra, pero no era de tristeza, era de gratitud, de alivio, de esa paz que solo viene cuando por fin encuentras tu lugar en el mundo. El sol seguía subiendo y con él el calor del día. Amalia se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró hacia la casa. Ya no era un lugar de abandono, ya no era una cárcel, era un hogar. Imperfecto, sencillo, humilde, pero era suyo. La hacienda vieja al fondo seguía en ruinas, con su capilla sin campanas mirando al cielo vacío. Pero Amalia ya no la veía como un recordatorio de la decadencia. La veía como prueba de que las cosas pueden desmoronarse y aún así la vida continúa. Que en las ruinas también crece algo nuevo. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar y el cielo se pintó de naranja y rosa, Amalia se sentó en el patio con Emiliano en su regazo. El niño le había pedido que le contara un cuento, y Amalia, que nunca había sido buena con las palabras, decidió contarle la verdad. Había una vez una señora muy viejita que pensaba que ya no servía para nada. Sus hijos la echaron de su casa y ella se sintió muy triste. Pero entonces encontró un tesoro escondido en las paredes de barro, y ese tesoro le enseñó que ella siempre había valido mucho, solo que había olvidado verse con buenos ojos. Emiliano la miraba con esos ojos grandes llenos de curiosidad. «¿Y qué pasó con la señora, abuelita?» Amalia lo apretó contra su pecho y sonrió. «Que aprendió a ser feliz otra vez. Aprendió que la vida no termina cuando te echan. A veces apenas empieza». Y vivieron felices para siempre. Amalia miró hacia el horizonte, donde el sol se despedía dejando un rastro de colores imposibles. «No sé si para siempre, mijo, pero sí vivieron felices cada día que pudieron. Y eso es lo que importa». Emiliano bostezó y recargó su cabeza en el hombro de su abuela. Amalia lo meció despacio, cantándole bajito esa canción que le había cantado desde que era bebé. «Duérmete, mi niño. Duérmete, mi sol. Duérmete, pedazo de mi corazón». Las estrellas empezaron a aparecer una por una en el cielo oscuro. El viento nocturno trajo el olor de la tierra mojada de las lluvias recientes. Y en esa casa pequeña de adobe, que alguna vez fue símbolo de humillación y ahora era prueba de dignidad recuperada, una mujer vieja y un niño pequeño encontraron algo que muchos buscan toda la vida y nunca encuentran, un lugar al que llamar hogar, y la certeza de que cuando la verdad sale de donde está enterrada, cuando la justicia finalmente llega, la vida puede volver a florecer incluso en el polvo más seco, porque al final, no importa cuántas veces te tiren, lo que importa es cuántas veces te levantas. Y Amalia se había levantado, con la espalda derecha, la frente en alto, y un nieto en brazos que era su futuro y su esperanza, se había levantado, y eso era más que suficiente.